En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. En el año de 1521, Hernán Cortés y un grupo de españoles, apoyados por muchos indígenas, conquistaron Tenochtitlan, que era la capital de los aztecas. Porque mucha gente cree que los españoles conquistaron México, pero no. Fueron los mismos indígenas que estaban muy cansados, enfadados y hartos de los abusos de los aztecas, que molestos se aliaron con este grupito de españoles y conquistaron Tenochtitlan. ¿Sí sabían ustedes eso, no? Los españoles solitos no hubieran podido, pero ellos buscaron, entre otros grupos de indígenas, a todos los que estaban molestos con los aztecas por todos los abusos que había, y así fue como los conquistaron. Ahí nace una nueva nación. No debemos de recordar lo malo, sino sacar lo positivo. Cuando Hernán Cortés conquista Tenochtitlan, pues viene un encuentro de dos culturas completamente diferentes, idiomas, costumbres, colores de piel, maneras de entender la vida, y se forma una nación que hoy es nuestro país, México. Y a partir de allí van a suceder muchas cosas complicadas. Va a empezar la evangelización, algunos se van a convertir a Cristo y algunos no querían o no entendían. Querían seguir con las costumbres de adorar al sol, a la luna, al dios Tlaloc y a muchas otras deidades de los antiguos aztecas. Pero en 1531, fíjense nomás, 10 años después de que cae Tenochtitlan, sucede un acontecimiento que ustedes y yo sabemos, en un cerrito llamado Tepeyac, a un indígena natural de Cuautitlán llamado Juan Diego Cuatlatuatzin, que iba a buscar un sacerdote a México para que fuera a ver a su tío Bernardito. Juan Diego era catequista. ¿Sí sabían ustedes que era catequista Juan Diego? Para animar a las que son catequistas, mujeres y hombres. Juan Diego era catequista, era un hombre de Dios. Era como cualquiera de ustedes que son adoradores, que son servidores, que son de un comité. Todas ustedes, señoras y señores, que están aquí y que ayudan en la iglesia en algo, eso era Juan Diego. Juan Diego no era sacerdote, ni era seminarista. No. Era un laico, como ustedes los laicos que sirven aquí en la iglesia, en el canto, en la lectura, en tantas cosas. Juan Diego. Y fíjense nomás, la Virgen María escogió a un indígena. A mí esto, siempre que veo la imagen de la Virgen de Guadalupe y a los pies de ella un Juan Diego, a veces que lo ponen muy guapo, pero pues no era tan guapo Juan Diego, era natural, era un mexicano natural, guapo en esos tiempos, yo creo que sí, pero realmente tenía rasgos completamente mexicas, ¿no? Juan Diego se encuentra en un cerro con una señora que lo asustó. ¿Quién no se iba a asustar?
Si ahorita ustedes van a comprar algo y ven por ahí un viejo mal vestido, mal encachado o sospechoso y les da miedo y mejor se meten a una tienda o algo, ¿no les ha pasado? Ahora imagínense que andan en el cerro y se les aparece una señora hermosa allá en medio del cerro, pues así como que al primer momento como que gusto no da, sino susto. Por eso Juan Diego en la primera aparición se quiere esconder y en la segunda le da la vuelta al cerro, dice, no quiero ver a la señora ahorita, llevo mucha prisa, mejor me voy por otro lado, ¿se acuerdan? Y la Virgen le dice, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. Ya después Juan Diego va a entender, pero en un primer momento no. Yo les quiero decir, hermanos, siempre yo he dicho, ¿por qué la Virgen se le apareció a un indígena natural, mexicano de hueso, de carne y de sangre? Como algunos de ustedes, yo allá donde yo soy estamos muy mezclados, allá hubo más mestizaje, pero aquí donde ustedes viven, la mayoría de la gente de estos pueblos del municipio de aquí de Citlala y del municipio de Chilapa, la mayoría son mexicanos de hueso, de carne y de sangre, ¿o no es cierto? Y eso era Juan Diego, deben de sentirse orgullosos de ser mexicanos naturales, originarios, como le llaman ahorita a los pueblos originales. La gente le da vergüenza decir que habla náhuatl, le da vergüenza sus costumbres o su color de piel. ¿Por qué? La Virgen de Guadalupe, ¿en qué idioma le habló a Juan Diego? En náhuatl. La Virgen no le dijo una palabra en español, le habló en náhuatl. El idioma que usó la Virgen de Guadalupe fue el náhuatl, que todavía algunos de ustedes hablan y en algunos pueblos de aquí todos lo hablan. Así que los que hablan náhuatl o algún idioma en México que no sea el español, deben de saber que la Virgen de Guadalupe escogió el náhuatl, escogió un mexicano original. Yo siempre digo, la Virgen de Guadalupe hubiera escogido a un español o a un fraile franciscano, o hubiera escogido una monja, aunque sea, ¿verdad? O hubiera escogido un cura por ahí medio loco que anduviera por ahí, o hubiera escogido un seminarista, o hubiera escogido a una señora ahí rica para que, ¿verdad? Y no, escogió a un hombre muy sencillo, que de hecho iba a México a comprar, llevaba su tilma. ¿Qué era la tilma? Pues eran las bolsas de antes, algo parecido a esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes la gente compraba y las señoras se llevaban sus cosas así, como en una bolsita que traían así? Entonces eran las bolsas de antes. Juan Diego llevaba su tilma no porque tuviera frío, no era para el frío, era para sus compras, era para comprar cosas, para ahí que le echaran que quiero, dame una medida de papas, dame una medida de maíz, dame una latita de... Ahí la gente guardaba sus mandaditos y ya se iba a su casa. Juan Diego no llevaba una tilma para el frío, era para comprar. Y ahí la Virgen se va a quedar estampada, como ustedes y yo ya sabemos la historia, no se las tengo que repetir. Lo que quiero platicarles es lo siguiente. La Virgen María, que es la misma Nuestra Señora de Guadalupe, se le aparece a un indígena como para darnos una cachetada buena. Miren, ¿el obispo le creyó a Juan Diego o no le creyó? No le creían. Juan Dieguito fue ahí a la curia y ahí lo tenían esperando y no, ven mañana, no, ahorita no se puede, no. Y si hubiera sido una persona importante, ay, pásese doña Chana, pásese don Maclovio, pásese, mira qué importante persona llegó a visitar al obispo. No le creían, pero Juan Dieguito no desistió, ahí estuvo, ¿verdad? Ahí estuvo, insistente, obedeciendo a la Virgen María, hasta que le hicieron caso. Él no sabía lo que estaba pasando, él llevaba unas flores, acuérdense que, ¿para qué utilizó la tilma? ¿Qué le dijo la Virgen? Ve y córtate unas rosas que están aquí a la vuelta. Imagínense, ¿quién tiene rosas ahorita en diciembre en su casa? ¿Los rosales dan rosas ahorita? Casi no. ¿Y tantas rosas? Y luego en medio allá del cerro, ¿quién encuentra una rosa en el cerro? A lo mejor ustedes ahí en su jardín de su casa tienen un rosal o dos, pero allá en el cerro, allá donde andaba Juan Diego, no, era algo que no era normal eso. Porque se nos van, pensamos que las rosas se las dio No, hay que ver a detalle este acontecimiento tan interesante de la Virgen. La Virgen le da unas rosas
para que le crean. ¿Sí me entienden? Cuando él llegó con el obispo y les dijo, aquí traigo estas rosas. Ah, pues déjanoslas, ahorita se las damos al obispo. No, yo se las voy a dar a él. Y no soltaba Juan Diego la bolsita que llevaba así guardadita. Ahí la llevaba así hecha bolita. No, pero déjanoslas a nosotros. No, yo se las voy a dar al obispo. Déjenme pasar. Y Juan Diego no sabía lo que llevaba. Exactamente. O a lo mejor volteaba y veía algo raro allí, pero pues no, así, no quería ver. Hasta que con el obispo le enseña las rosas y entonces aparece nuestra madre. No sabemos si la Virgen apareció cuando las rosas cayeron o ya estaba antes de que las rosas cayeran, ¿verdad? Pero ahí la Virgen se aparece. Miren, yo les quiero decir, hermanos, hoy hay mucha gente muy detestable que todo lo cuestiona, que no cree nada y que quieren desacreditar la aparición de nuestra madre. Quiero hablar con ustedes, primero que nada, de que Juan Diego y la Virgen es un encuentro increíble. Nuestra Señora, Madre de Dios, se encuentra con un hombre que no habla español, habla náhuatl. Ese es el encuentro que sigue sucediendo entre ustedes y Dios. Todos ustedes quieren a la Virgen de Guadalupe, por eso están aquí, ¿o no? El encuentro que ustedes tienen con la Virgen de Guadalupe los debe de llevar a Cristo. Porque una persona que quiere mucho a la Virgen de Guadalupe tiene que ser capaz de dar el salto de amar a la Virgen, que es Madre de Cristo, para luego amar a Cristo. Porque si no, nos quedamos a medias. Una persona que ama a la Virgen debe de amar al Hijo, porque la Virgen, si se fijaron en el Evangelio, fue a visitar a su prima Santa Isabel. Sucede otro encuentro, dos mujeres que se encuentran, como la Virgen con Juan Diego, ahora la Virgen con su prima. Y cuando llega la Virgen, dice Santa Isabel, el niño saltó de gozo en mi seno. ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? Juan el Bautista, hijo de Santa Isabel, su primo de Jesús. Saltó, pues ¿cómo no iba a saltar si en el vientre de la Virgen María venía Jesús, que es el Salvador? Así también nosotros nos debería de saltar el gusto por ir a visitar al Santísimo. Yo siempre les he dicho y les recomiendo mucho, cuando puedan, ojalá todos los días visiten al Santísimo, aunque sea un minuto, que está aquí, al lado izquierdo de ustedes. Yo les quiero decir, hermanos, para terminar esta explicación, algunos detalles interesantes. Cuando ustedes les digan, sobre todo los protestantes, que son muy metiches, ¿verdad que sí son metiches o no? ¿Poquito o más o menos? ¡Mucho! ¿Qué les interesa nuestra fe, verdad? Pues si ustedes quieren seguir a un pastor con corbata, síganlo, que Dios los bendiga y los acompañe. A nosotros ni nos quita el sueño eso. Pero déjenos vivir nuestra fe, nosotros somos felices aquí, ¿o no es cierto? Estamos felices y contentos, respeten nuestra fe. Nosotros, ¿cuándo un católico anda ahí en casa por casa metiéndose? ¿Cuándo han visto eso? La Iglesia Católica es respetuosa de la fe de las personas. Nosotros también les pedimos que ustedes respeten la fe de nosotros, porque es un derecho es un derecho civil y es un derecho individual de cada persona a profesar la fe que guste y quiera. Les voy a decir algunos datos interesantes sobre el hallazgo o la aparición de la Virgen de Guadalupe. Miren, número 1, la Virgen María se ha aparecido por lo menos en 9 ocasiones en el mundo entero, aprobadas por la Iglesia Católica. Hay muchas personas que dicen que ven a la Virgen y que la Virgen les habla y que la Virgen las vio y les movió la mano y sabe qué tanto, pero todo eso no está aprobado por la Iglesia, ¿correcto? Una cosa es que la señora diga, bueno, pues ella dice, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es que alguien pueda decir y otra cosa es que la Iglesia, con la autoridad que tiene el Papa, la apruebe. Pero sí hay como 9 apariciones aprobadas. Entre las más famosas, díganme alguna aparición aprobada por la Iglesia. Una, díganme una. ¿No están dormidos, verdad? ¿Sí están aquí en misa o están de cuerpo presente y de mente ausente? Sí, porque yo ya celebro misa de cuerpo presentes, muertos, pero también hay vivos que
tienen el cuerpo presente y la mente allá pensando en las gallinas y en el maíz y en la escuela y el niño, y se cayó y se durmió. Y a ver, díganme una aparición aprobada por la iglesia. Fátima, otra. La Virgen del Carmen, a San Simón Stock. Otra, Lourdes, en Francia. Otra, la medalla milagrosa. Otra. Bueno, hay muchas, aquí nos podemos amanecer. Pero les voy a decir algo. La única aparición de nuestra madre donde la Virgen se quedó es la de Guadalupe. En la de Fátima, los pastorcitos dijeron cómo la vieron y luego un pintor la pintó. Y también la de Lourdes. Pues ¿cómo vieron a la Virgen? No, pues era una señora que estaba parada con las manos juntas y tenía un rosario. Entonces un pintor ya la hizo. Ya, la Virgen de Lourdes, la Virgen del la Virgen del Carmen, la Virgen del... Pero en el único lugar donde la Virgen se apareció y se quedó estampada es la Virgen de Guadalupe. ¿Correcto? Hagan de cuenta que la Virgen de Guadalupe es como una impresión. Ahorita para nosotros una impresión es algo muy normal. Compran una impresora, meten una hoja y sale impreso. Pero en el siglo XVI, ¿dónde agarramos una impresora? Díganme. Segundo detalle importante. Le han hecho a la Virgen de Guadalupe estudios de rayos X, de carbono 14, y han arrojado cosas increíbles y excepcionales. Hay personas que dicen que la Virgen de Guadalupe fue pintada. Bueno, eso no está comprobado. ¿Por qué? Cuando le hicieron los estudios de rayos X y de otros estudios que existen, no encontraron un pincelazo. O sea, cuando ustedes pintan una casa, aunque el pintor sea muy bueno, si ustedes son observadores, van a encontrar por ahí un brochazo. El pintor medio guandajo, medio chamagoso, el pintor que consiguieron para su casa, por ahí dejó un brochazo. ¿No les ha tocado ver algún brochazo? Igualmente en una pintura, siempre el pintor, sin querer, algún pincelazo se ve, o sea, como las cerdas del pincel. La Virgen de Guadalupe no tiene ni un pincelazo. Número 3, los colores que tiene la Virgen de Guadalupe en ese tiempo no existían como tales. Número 4, la Virgen de Guadalupe se quedó estampada en un ayate de istle. ¿De qué es el istle? ¿De dónde lo sacan ustedes sus costales con los que cargan ahorita las mazorcas bien duras? ¿Cómo se llaman las costalillas? ¿De qué son? De istle, de maguey, ¿verdad? Y es que los otros costales de plástico, las mazorcas los perforan, ¿o no es cierto? Y no hay como el costal de istle. Pues de ese istle de sus costales de ustedes de mazorcas, ahí se apareció la Virgen. El istle tiene ¿cuánto les dura un costal bueno de istle a ustedes? ¿10 años? ¿15? Unos 30 años dura un costal y luego se deshace, ¿verdad? Porque es natural, es fibra natural, se deshace, es orgánico. Bueno, la Virgen de Guadalupe tiene casi 500 años, ahora en el 2031, la Virgen de Guadalupe va a cumplir 500 años y allí está. Eso ya se hubiera deshecho. ¿Por qué no se ha deshecho? Y todos los viejos y las viejas que hablan mal de la Virgen de Guadalupe, algunos ya están podridos en el infierno y ya no queda nada en el panteón de ellos. Y todos los que andan hablando mal de la Virgen de Guadalupe también se van a podrir en el panteón. Y la Virgen ahí va a seguir. Siguiente tema. Lo que tiene la Virgen de Guadalupe atrás de ella no son rayos. A ver, la gente compra vírgenes de Guadalupe y le ponen rayos atrás. No son rayos, no. La Virgen de Guadalupe está adelante de un sol. Porque el dios más importante de los aztecas, ¿quién era? Huitzilopochtli, el dios del sol, el dios sol. Por eso cuando el indígena veía a la Virgen de Guadalupe dijo, esta sí es como nosotros. Hernán Cortés, cuando llegó a México, él, fíjense, Hernán Cortés era de una hermandad en España. Era católico, comprometido, aunque era sanguinario, pero era católico. Él era muy devoto y pertenecía a la hermandad de la Virgen del Pilar, patrona de España.
España tiene dos patronos, la Virgen del Pilar, que está en Zaragoza, España, y Santiago Apóstol, patrono de los españoles. Estos dos santos son los patronos de España. Entonces, cuando llegó Hernán Cortés a México, lo primero que hizo después de conquistar México fue edificar un templo a la Virgen del Pilar, una virgen güera, muy bonita, que es la misma señora. Pero los indígenas veían esa virgencita y decían, pues está bonita la Virgen, qué bonita, qué bonita. Pero no les decía nada. Pero cuando la Virgen se aparece y la ven así, morena, trigueña, como nosotros, yo digo que el color de los mexicanos es café con leche, ¿sí o no? ¿Cómo es el café con leche? Pues ni negro, ni güero, así como que en medio, ¿verdad? Medio sancochado, dicen las señoras, así como revueltito. Pues la Virgen de Guadalupe tiene ese color. Si ustedes la ven, no es morena, 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 ni tampoco es güera, güera, güera. Tiene el color de la mayoría de nosotros. Por eso esa imagen bendita de Nuestra Señora les dijo mucho a los mexicanos hasta el día de hoy. ¿Qué sienten cuando la van a ver ustedes a México? Porque lo que está allí es la misma, es el mismo ayate, no es otro. Ahí está, hoy protegido con cristal, contra bombas y todo, porque ya ven cada loco, cada loca que va por el mundo. Tenemos que cuidar ese tesoro tan grande que Dios nos dejó. Así que, hermanos, les invito mucho a fortalecer su fe, sobre todo con Dios. La Virgen de Guadalupe es un medio que Dios nos dejó y nos dio como su propia madre, pero para que brinquemos de la fe en la Virgen a la fe en Dios. Quieran mucho a la Virgen, cántenle mañanitas, récenle, llévenle flores, pero no se les olvide que la Virgen nos tiene que llevar a Cristo. Si no, nos quedamos a la mitad del camino. Que la Virgen de Guadalupe nos siga ayudando. ¿Y dónde está la Virgen de Guadalupe? A ver, señores, la Virgen de Guadalupe es la misma Señora María, la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen díganme otra Virgen, la Virgen de San Juan, la Virgen de Juquila, la Virgen de Lourdes. Es la misma Señora, ¿me están oyendo? Es la misma Señora, pero la queremos tanto que la vestimos de amarillo, de rojo, de verde, de azul, de morado, de negro, la Virgen de los Dolores. Es como ustedes a su mamá, ¿no les gusta verla cambiada o diario con las mismas garras? Ay, le dicen, ay, ahora qué bonita andas, mamá, mira, ay, qué bien te ves, qué bien te cayó ese vestido. Señoras, déjense cambiarse a veces, diario andan con las mismas garras, ahí todas, cámbiense. Y eso es muy bonito. Así pasa con la Virgen. La Virgen la queremos tanto que nos gusta y nos encanta verla de diferentes colores. Pero es la misma Señora, ¿me están oyendo? Es la misma Virgen María que está sentada allá con Cristo, reinando y ayudándonos como intercesora. Es nuestra intercesora, es la que realiza favores. Quítenle el nombre a la Virgen Milagrosa. La Virgen no hace milagros, la Virgen hace favores. ¿Me están oyendo? Deben de decirle, yo le debo muchos favores a la Virgen María. No se debe de decir, la Virgen me ha hecho muchos milagros. No, los milagros los hace Dios. La Virgen hace favores. ¿Cuáles? Pedirle a su hijo, ándale, hazle caso a esta señora terca, mira, me está pide y pide, ya me trajo como 50 veladoras y flores. Ándale, mi hijo, hazle caso. Esos son los favores que la Virgen María realiza. Favores, no milagros. Los milagros son de Cristo. Que Dios nos ayude a todos y nuestra Madre de Guadalupe nos bendiga. De pie.